Ahora sí, ya. Muy buenas tardes, economista Mauro Tapia. Nosotros somos el grupo número 2. Nuestro tema es variación del consumo autónomo. A continuación, mi compañera Andrés Astudillo va a explicar el tema. Buenas tardes, compañeros y economistas. Yo les voy a hablar sobre qué es el consumo. El consumo se refiere a los gastos de consumo final de las familias o unidades consumidoras. El consumo es una acción y efecto de consumir o gastar, ya sean en productos, bienes o servicios. Por ejemplo, tenemos la energía, la alimentación. ¿Ya? En la economía, el consumo se lo considera como una fase final a un proceso, cuando el bien obtenido es capaz de servir al consumidor. Hay dos tipos de consumo, que son el consumo privado y el consumo público. El consumo privado representa el valor de todas las compras de productos y servicios que satisfacen las necesidades de las familias. Y el consumo público, que son todas las compras que hace el Estado. A continuación, mi compañero. Bueno, el consumo autónomo. El consumo autónomo representa el consumo cuando la renta actual es cero. Se considera normalmente asumido que este consumo es positivo. La propensión marginal a consumir, por otro lado, mide la tasa a la que se cambia el consumo cuando cambia la renta. Desde el punto de vista de su representación geométrica, se asume como positiva. De esta forma, según la renta incrementa, el consumo aumenta. Sin embargo, Keynes mencionó que los incrementos de la renta y el consumo no son iguales. De acuerdo con su exposición, según la renta se incrementa, el consumo aumenta, aunque no tanto como aumenta la renta. Ahí sigue mi compañero. Buen día con todos. A continuación yo voy a explicar lo que es la variación del consumo autónomo. La variación del consumo autónomo es el cambio en el ingreso agregado de una nación, lo cual produce una variación fraccional tanto del ahorro como del consumo del conjunto de habitantes. Existen varias determinantes como es el ingreso de las familias, y también lo que son los impuestos. Como podemos ver en la imagen, lo que es de color, la franja de color rojo es el consumo autónomo. La línea negra lo que es la función del consumo, y la franja de color verde es lo que es el consumo o renta disponible. A continuación, mi compañera. Muy buenas tardes, licenciado. Mi tema es el ejemplo del consumo autónomo. La función de consumo se expresa matemáticamente de la siguiente manera: C, que es igual a F de paréntesis Y D. C es igual a más B y D, donde C es el consumo privado, A es el consumo autónomo, nivel de consumo que no depende del nivel de ingresos, sino que está determinado por otros factores, tasas de interés, disponibilidad crediticia, etcétera. Representa la intersección con el eje vertical de la función de consumo. B, que es la propensión marginal a consumir. Es la proporción de un peso de ingreso adicional que se destina al consumo. Siempre será un número entre 0 y 1. Representa la independiente de la función de consumo, lo que varía el consumo ante la variación en el ingreso. ID, que es el nivel de ingreso disponible. En este caso, ID es igual a I. Ejemplo numérico: determine cuál es el ingreso del equilibrio de una economía si se conoce la siguiente información. Consumo autónomo A, que es igual a 200. Propensión marginal de consumir B, que es igual a 0.75. Inversión planeada I, que es igual a 50. Esto permite formar las ecuaciones. C es igual a 200 más 0.75Y, que eso implica que A es igual a 200 más 0.25Y.
y que es igual a 50. A continuación se muestra el cálculo del ingreso de equilibrio por los dos enfoques mencionados. Podemos notar que la función de consumo se muestra gráficamente, que representa la función de consumo descrita anteriormente, como lo vemos ahí en el gráfico, como una función lineal que intersecta el eje vertical en A, consumo autónomo, que con la pendiente B, propensión marginal a consumir. La función de consumo es la recta azul señalada como C, que es igual a más B y D, mientras que la recta es una línea de referencia que en forma de ángulo de 45 grados con los ejes y sirve para realizar comparaciones entre el nivel de consumo, en este caso, en el nivel de ingreso. Muchas gracias. Buen día, economista. Aquí hay dos ejemplos. En el primer caso, puede darse el caso de un consumo mayor al del equilibrio dada de la producción. Es decir, puede ser de manera financiada, ya sea de ahorros anteriores o créditos. Esto se basa en la disponibilidad financiera en cada familia que les permita un mayor nivel de consumo. En el segundo caso, como también puede darse un consumo inferior porque se está pagando en los bolsillos por sobre lo necesario para mantener equilibrio dado el nivel de producción. Aquí se va a entender sobre el ingreso de las familias, que es un determinante principal debido al consumo de ellas. Conforme más alto sea el ingreso, mayor sea el consumo, o viceversa. Es decir, menor ingreso, se tenderá a un menor consumo. A continuación, mi compañero. ¿Ya pusieron la diapositiva? Cambia la diapositiva, por favor. Muy buenas tardes, economista. Mi tema es factores determinantes del consumo autónomo. Los factores determinantes del consumo autónomo es el ingreso que se considera el factor principal del consumo. Sin embargo, existen otros que se clasifican en objetivos o subjetivos. Los ejemplos serían cambios en el nivel de ingreso real, que se llama unidad del salario, cambios imprevistos en el volumen monetario de la riqueza y de la tasa de interés. Aparte tengo una información adicional. Uno de los factores determinantes para que haya consumo es el ingreso de dinero a la familia. Si no hay fuentes de ingreso y si no hay trabajo, obviamente que el personal no va a poder consumir. Entonces hay un desequilibrio económico. Una de las funciones de los gastos es que la familia consuma. Es una simple función matemática usada para expresar el gasto de los consumidores. La siguiente diapositiva. Compañera Fergie. Buenas tardes, economista. Los factores subjetivos. Precaución. Consiste en ahorrar una porción del ingreso para protegerse ante contingencias futuras. Prevención.
Se refiere a ahorrar con el objetivo de afrontar mayores necesidades futuras. Cálculo. Referido a la distribución entre consumos presentes y futuros. Mejoramiento. Es el objetivo de incrementar el nivel de vida. Independencia. Se refiere al poder de hacer cosas. Empresa. Consiste en asegurarse un capital para emprender proyectos empresariales. Orgullo. Vinculado al objetivo de legar una fortuna. La siguiente diapositiva. Compañero, no se le está escuchando. Ya, lo siento, pasa que algo la computadora. Bueno, al aumentar su ingreso, las familias tendrán mayor consumo y al disminuir su ingreso, su consumo mermará. Por eso decimos que hay una relación positiva entre el consumo y el ingreso. La ecuación sería que el consumo será igual al consumo autónomo más el porcentaje de ingreso que se destina al consumo. Hallando la función de ahorro, sería Y igual a C más S. Reemplazando, la Y sería igual a A más B y S. Bueno, para graficar se debe considerar las mismas distancias entre el consumo autónomo y la deuda. Muchas gracias.